Hola, bienvenidos a Tejiendo la Felicidad. Como os prometí en el anterior vídeo, hoy vamos a ponerle el forro y la cremallera a nuestro bolso bloque. Para ello necesitaremos dos piezas de tela que tengan 1 centímetro o 2 más de margen que nuestro bolso. Para obtenerlas pondremos nuestro bolso sobre la pieza de tela que vayamos a usar y cortaremos una pieza que tenga 1 centímetro o 2 más de contorno que nuestro bolso. Luego tenemos que cortar otra exactamente igual, necesitamos dos. Para obtener estas dos piezas yo he usado esta tabla de cortar y este cortador rotatorio, pero con una cinta métrica y con unas tijeras normales también nos vale. He usado también este metro de costura, o mejor dicho, esta regla de costura, pero vamos, que ya os digo que con una cinta métrica normal y unas tijeras también nos puede valer. También necesitaremos, opcionalmente, una pieza más pequeñita para poner el bolsillo. Esta tiene 16 centímetros por 13, puede ser del tamaño que se quiera. También vamos a necesitar un hilo del color lo más parecido posible a nuestra cremallera, que como habéis visto la cremallera que voy a usar es de color gris, pero como no tenía hilo gris voy a usar este que es como un celeste, muy bonito y puede quedar bien con la cremallera. También vamos a necesitar agujas para sujetar la tela, otra aguja para coser y también tengo aquí estas pinzas que me gustan mucho para sujetar la tela, pero esto es opcional, se puede usar agujas si tenéis pinzas y también de manera opcional una máquina de coser para ayudarnos a la hora de coser el forro. Luego esta parte de aquí, la unión de la cremallera con la parte abierta del bolso la tenemos que hacer a mano, o por lo menos yo en mi caso lo voy a hacer a mano porque ya he comprobado que la cinta no me pasa por la máquina de coser, lo tengo que hacer a mano. Si tienes máquina de coser y vas a usar un hilo más fino y ves que te pasa por la máquina, puedes usarlo sin problemas. Y creo que no se me olvida nada más. Bien, vamos ya con el paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es poner la cremallera, que tiene que ser tan larga como el ancho de nuestro bolso, aunque si tiene más centímetros tampoco pasa nada, porque una vez puesta sobre el forro cortaremos lo que sobre. La tela que he empleado para el forro es lisa, es del mismo color por una parte y por otra, es reversible. Si en tu caso vas a usar una tela que tenga color, la parte bonita siempre tiene que ir hacia adentro y la parte fea hacia acá. Así que si vamos a poner la cremallera, tenéis que tener en cuenta que la parte bonita, la parte que tenga el estampado y el color bonito, tiene que ir hacia adentro. Bien, vamos a ver cómo ponemos la cremallera en el forro. Como os acabo de comentar, esta es la parte fea, esta sería la parte bonita, la de los colores, los estampados. Y vamos a hacer un dobladillo aquí arriba, un dobladillo que sea pequeño. Lo podemos fijar con la plancha. Ahora tenemos la cremallera por la parte del derecho, la voy a abrir un poco para trabajar más cómoda. Y teniendo el dobladillo hecho, lo que vamos a hacer es colocar la cremallera de esta manera sobre el dobladillo, dejando los dientes libres, que no tapéis con la tela los dientes, tiene que haber un poquito de distancia entre la cremallera, entre los dientes de la cremallera y la tela. En cuanto a cómo ponemos la cremallera, bien, podemos ponerla o a ras de la tela, o yo por ejemplo lo que suelo hacer es ponerla de esta manera, con el tope hacia afuera. Así luego cuando haga la costura me garantizo que la cremallera va a llegar hasta el final. Me resulta más seguro hacerlo así porque si lo hago de esta manera tengo que hacer la costura muy a lo justo para que a la hora de cerrar, para que luego cuando cerremos el bolso no nos quede aquí ningún hueco libre cuando la cremallera llegue al tope. Entonces si hago la costura muy aquí, muy a ras, puede que me quede corta de tela. O también podemos desplazar un poco este tope hacia el lado si queremos que se vea el tope en el bolso para que quede más bonito, más pulido. Lo podemos desplazar hasta donde tú veas que vas a hacer la costura. Pero yo para asegurarme lo que hago es pasar el tope, coso
y luego que llegue la cremallera hasta donde tenga que llegar. No importa porque también queda bien. Pues ahora, una vez que ya tenemos esto decidido, yo ya os digo, voy a poner el tope hacia afuera. Tenemos que sujetar o bien con alfileres o con pinzas toda esta parte de aquí. Podemos usar alfileres, pero yo voy a usar pinzas que me gustan más. Estas pinzas chiquititas me resultan muy cómodas para la costura. Así que teniendo el dobladillo hecho, vamos sujetando y dejando libres los dientes de la cremallera. Y continuamos así hasta el final de la tela. Ya tengo la cremallera preparada, así queda por esta parte y así queda por esta otra. Ahora tenemos que coser todo esto de aquí, tenemos que hacer una costura, que la podemos hacer a mano o con la máquina de coser. Si tienes la máquina de coser, no olvides poner el prensatelas para cremalleras. Así es como ha quedado la cremallera por esta parte y así por la otra. Cuando abramos el bolso se va a ver esta parte de aquí. Y quiero mostraros un detalle. ¿Recordáis que este tope lo puse aquí al filo? Pues se ve que al colocarlo en la máquina se ha desplazado, se ha movido y ha entrado un poco hacia adentro, obligándome luego a hacer el margen de costura aquí. Pero no pasa nada porque en realidad la distancia que hay es la normal. Es la que entra dentro del margen de costura, así que no pasa nada. Bueno, pues vamos a poner el otro forro. Ahora la colocación es al revés que hicimos aquí. Ahora tenemos la cremallera puesta del revés. Esta es la parte del derecho, esta la del revés, esta es la parte bonita de la tela. Y ahora para esta tela tenemos que tener la parte bonita hacia nosotros, la parte fea estaría aquí. Esta sería la parte del estampado y de los colores. Así que le hacemos el dobladillo de esta manera. El dobladillo tiene que ir mirando hacia la parte fea y lo vamos a unir a la cremallera por detrás. Lo mismo que hicimos antes, pero desde atrás. Y procedemos igual, dejando los dientes libres para que luego la costura no los cosa. Y hacemos lo mismo que hicimos en la otra parte, alineando la tela, que ambas telas queden alineadas. Vamos a colocar alfileres o pinzas, lo que nos resulte más cómodo, sobre el dobladillo unido a la cremallera. Ya he colocado las pinzas y las dos telas están perfectamente alineadas. Ahora voy a hacer una costura aquí, al igual que hice antes. Ya está puesta la cremallera. Y mirad qué bonito se ve el forro por dentro. Aunque por fuera se vea feo, no importa porque luego va tapado con el bolso. Lo que importa es que aquí quede bonito. Ahora vamos a poner el bolsillo. Antes de poner el bolsillo vamos a hacer lo siguiente. Tomamos la pieza que será el bolsillo, hacemos un dobladillo aquí arriba y lo cosemos. Esta es la parte que va abierta. Ahora la reservamos, nos dirigimos al forro y vemos dónde queremos poner el bolsillo. Si este fuese mi bolso, esta es la parte de fuera, esta es la que va hacia mi cuerpo, la cremallera estaría aquí y al abrir el bolso quiero que el bolsillo aparezca en esta parte. Así que abro la cremallera por completo, voy, quede restitos de hilo, ay, voy a la parte donde quiero colocar el bolsillo y para saber dónde lo tenemos que colocar para que esté en una posición centrada, vamos a doblar la tela. Apretamos un poquito por esta parte, abrimos y este sería el centro. Hacemos lo mismo con la tela del bolsillo. La doblamos, apretamos un poco y se nos queda marcado el centro. Tenemos los dos centros, así que los hacemos coincidir. De esta manera tendríamos el bolsillo posicionado en la zona central de la tela. La altura más o menos está bien, está simétrico. Voy a subirlo un poco más, así.
Así es como quiero que me quede, vale, está perfecto. Ahora vamos a coser el bolsillo a esta parte, pero antes de coser tenemos que hacer un pequeño doblez. Así hacemos un doblez, cosemos, que lo podemos dejar marcado con la plancha. Pero bueno, aunque ahora os pongáis con la plancha, ya sabéis cómo tenéis que hacer para colocar bien el bolsillo. Hacemos el doblez a todo el contorno menos a esta parte que ya lo tiene hecho y comenzamos a coser para unir el bolsillo a la pieza. Ya he cosido mi bolsillo, ha quedado estupendo, y para ayudaros en la costura os recomiendo que pongáis alfileres. No os lo dije antes, pero es importante para que la tela no se mueva mientras estáis cosiendo. Bien, del filo del forro al bolsillo hay 6 centímetros, puede ser la altura que se quiera. No importa si es un poquito más alto o más bajo, la que vosotras queráis. Ahora vamos a cerrar el forro. Así que lo que vamos a hacer es una costura que vaya por todo el contorno del forro. Tenemos la cremallera del derecho puesta en posición derecha, vamos a abrirla un poquito. A la hora de coser tenemos que asegurarnos de que la cremallera esté perfectamente alineada para que los dientes no se monten uno sobre otro, así que tiene que quedar así. Tiene que estar doblada de manera perfecta, tanto en una parte como en otra. El doblez tiene que ser perfecto. Que los dientes queden ahí ahora, que lo tenía doblado, que los dientes queden alineados. Y que el carro de la cremallera no esté fuera, porque imagínate que lo tienes aquí, pasas el pespunte, luego no puedes volver atrás, no puedes cerrarlo, así que el carro tiene que estar dentro de lo que es el forro, en esta zona. Bien, pues vamos a comenzar, pero antes voy a sujetar todo el contorno con pinzas. Tengo la cremallera perfectamente alineada, las pinzas colocadas por todo el contorno, así que voy a comenzar con la costura. Ya he terminado de hacer el forro. Comprobamos que la cremallera cierra bien, va perfectamente, y aparte de hacer una costura normal, he hecho otra en zigzag porque me he dado cuenta de que esta tela se deshilacha con mucha facilidad, así que la costura en zigzag hace como de contención para evitar que la tela se siga deshilachando. Ahora solo me queda cortar un poquito de tela que le sobra al forro y a continuación vamos a ponerlo en el bolso. Vamos a acomodar el forro dentro del bolso y comprobamos que la cremallera llega perfectamente a los dos extremos. Queda perfecto. Así. Queda muy bien. Tiene la medida justa. Aquí me sobra un trozo de cremallera, que lo que tendríamos que hacer en este caso es cortarla. Pero creo que la voy a dejar así, porque tengo otro bolso en el que corté la cremallera y luego los piquitos de haberla cortado asomaban por aquí, por la parte de los boquetitos, por entre los puntos. Incluso resultaba un poco molesto si me rozaba el cuerpo. Así que creo que como no le molesta a nadie, voy a dejar esta parte de la cremallera hacia adentro, que no se va a ver y no pasa absolutamente nada. Ahora vamos a coser la cremallera al bolso. He sujetado el forro al bolso con pinzas. Se puede hacer también con alfileres. Ahora vamos a comenzar con la costura. Voy a quitar esta pinza de aquí y tomando como referencia la costura de dentro de la cremallera, vamos a unirla con el filo del bolso. Introduzco la aguja por aquí, por ejemplo. Se puede hacer desde cualquier parte. Saco el hilo y ahora voy al filo del bolso. Miro la parte que coincide y voy a entrar por aquí detrás.
A ver si lo podéis ver un poco más claro. Voy a unir con aquí, con esta parte. Así. Y ahora voy a entrar otra vez por aquí. Así. Voy un poco más atrás de donde ha salido el hilo. Salgo por aquí. Y entro por detrás del bolso, por el filo. Así, tomando un poco de cinta. Y vuelvo a entrar por delante. Vamos apretando para que quede bien sujeto. Y como estáis viendo, esto requiere de mucha paciencia. Vuelvo a entrar un poquito más atrás de donde he salido con el hilo, o de donde ha salido el hilo, mejor dicho. Entro por detrás del filo del bolso, salgo por aquí y entro por delante. Así. Procurando que los dientes de la cremallera estén libres, que tengan un poquito de espacio para que a la hora de cerrar y abrir el bolso no se nos enganche la cremallera, o mejor dicho, la cremallera no nos enganche el filo del bolso. Esta operación, si se puede hacer con máquina de coser, muchísimo mejor. Lo que pasa que la cinta que yo he empleado para hacer el bolso es muy gruesa y no me pasaba por la máquina, pero si has empleado para hacer el bolso un hilo más fino y te puede pasar por la máquina, muchísimo mejor, ahorrarás muchísimo tiempo. Bueno, yo voy a continuar como os he enseñado hasta ahora, reforzando muy bien los extremos. Esta zona de aquí, tanto esta como esta, la tenéis que reforzar muy bien. Y voy a continuar toda la fila. Ahora cuando termine os lo enseño. Ya he terminado de coser el forro y fijaos qué pulida queda la costura. Queda perfecta, no parece que haya dos costuras una sobre otra. Por cierto, si os ha gustado este bolso os voy a dejar el enlace aquí arriba, porque ahora que se acerca la Navidad puede ser un buen regalo. Otra cosa, los extremos. Para reforzar los extremos lo que tenemos que hacer es dar varias puntadas sobre el mismo sitio. Tardaremos un poco más, pero así nos aseguramos que la cremallera queda bien sujeta. Y ahora vamos a comprobar que abre y cierra bien. Queda perfecta. Gracias por estar ahí.